Seguimos con nuestra tanda de conferencistas, nuestros expertos. En este momento, digamos que ya hemos tenido 6 charlas. Fíjense que diferentes temáticas de diferentes enfoques, y es parte de lo que es el Data Science. Vamos a cerrar el día como lo empezamos y lo hemos desarrollado con conferencistas de alto nivel. Vamos con la última charla. Está a cargo de Viviana González Serrano. Está en representación de Microsoft. Y Viviana González es ingeniera mecatrónica de la Universidad Militar. Tiene maestría en gerencia comercial y marketing de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene un MBA de la Escuela de Negocios de UDE. Actualmente se encuentra cursando un programa de ciencia de datos del MIT. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en diferentes empresas, ejecutando y liderando proyectos de transformación digital, innovación, venta, preventa en el sector público y privado. Y actualmente se desempeña como gerente de arquitectura en desarrollo de aplicaciones e innovación para Microsoft, región Suramérica. Viviana, para nosotros es un placer, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y de paso te reitero nuevamente el agradecimiento y te esperamos mañana para nuestro workshop, ¿no? Mañana tenemos un workshop con Microsoft y un equipo que lidera Viviana que estará aquí en la escuela y otros en modalidad híbrida desarrollando uno de los workshops. Viviana, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Wilber. Muchas gracias, equipo, por tenernos. Creo que me escuchan bien. Sí, señora, escuchamos bien y vemos la Listo. presentación. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya no hace falta más presentación después de la que ya hicieron y yo sé que deben estar muy cansados porque ha sido una jornada muy larga. Entonces voy a tratar de hablar rápido, pero que me entiendan muy bien y voy a dejar un espacio suficiente porque yo sé que van a salir muchas preguntas. Siempre salen muchas preguntas alrededor de este tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede hacer muchísimo más productivos. Y para hablar de inteligencia artificial, vamos a remontarnos un poco en la historia, porque la inteligencia artificial no es un tema nuevo. Los primeros trabajos y las primeras investigaciones que se hicieron en inteligencia artificial fueron en la década del 50 y del 60, y la idea de estos investigadores era crear máquinas que pudieran pensar como humanos. Se empezó con la inteligencia artificial simbólica, si alguno de ustedes no sabía. La inteligencia artificial simbólica crea representaciones simbólicas del conocimiento y las utiliza para resolver problemas. Estas primeras versiones son como las que nosotros conocemos de sistemas expertos, que imitan las habilidades de la toma de decisiones de los humanos en un tópico específico. Si nosotros nos movemos ya hacia la década del 70 y el 80, nos alejamos de la simbólica y nos acercamos a la subsimbólica, que implica el uso de lo que ustedes estaban viendo hace un momento, métodos estadísticos y modelos más de matemáticos, perdón, para resolver problemas. Entonces, ¿por qué dejamos de utilizar AI simbólica? Porque era demasiado compleja, era difícil de escalar y aparte de todo, en el 70 y en el 80 empezaron desarrollos de nuevos hardware que nos permitía procesar grandes cantidades de información y de datos rápidamente. Si nos movemos posteriormente al 90 y al 2000, siguió evolucionando y comenzaron a surgir nuevos subcampos como el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es la creación de algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos sin ser programados explícitamente. O como las redes neuronales, que también creo que lo estaban viendo hace un momento, que básicamente son modelos matemáticos inspirados en la estructura y en la función del cerebro humano. Muchos más modelos han surgido, modelos generativos como GPT-3, 4, DALL-E, que hablaremos en un momento. Y si nos movemos a la AI generativa es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en la creación de sistemas que puedan generar nuevos ejemplos como imágenes, texto o voz que sean similares a los ejemplos del conjunto de datos que nosotros leímos de manera determinada. Es decir, el objetivo es desarrollar algoritmos que puedan aprender la distribución de probabilidad subyacente de un conjunto de datos determinado y utilizar ese conocimiento para generar nuevos ejemplos a partir de la distribución aprendida. Entonces, ¿por qué les he hecho todo este cuento de generación de AI generativo? Porque el AI generativo nos trae al día de hoy.
La inteligencia artificial no es un tema del futuro, es un tema del presente. OpenAI es un proyecto abierto que corre sobre la nube de Microsoft Azure y nosotros nos asociamos, Microsoft y OpenAI, con el fin y el objetivo de acelerar el desarrollo y el uso de estas tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, enfocarlos para que esa inteligencia artificial sea más accesible para los desarrolladores, para las organizaciones y con el fin de llevar esos beneficios de inteligencia artificial a muchas más personas en el mundo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva se encuentran los eslogans o las misiones de cada una de las compañías y se parecen demasiado. O sea, nosotros queremos acercar esos beneficios de la inteligencia artificial y que sean accesibles a muchas más personas. Eso nos trae a cómo Microsoft el día de hoy utiliza OpenAI. Nosotros como compañía tenemos dos variantes o tenemos dos casos de usos principales para el OpenAI. Uno es el tema de Copilot y el otro es el servicio de Azure para el desarrollo de aplicaciones. Primero voy a hablar de cómo funciona Microsoft con Azure OpenAI y posteriormente les mostraré lo que es Microsoft Copilot. Entonces, si nos movemos a qué es Azure OpenAI es un servicio que permite a los desarrolladores el uso de estos modelos de AI generativo para el desarrollo de aplicaciones empresariales para diferentes casos de uso, como generación de contenido, sumarización, generación de código. ¿Listo? Como les conté hace un momento, OpenAI como código abierto, ellos corren sobre la nube de Azure y nosotros en Azure también prestamos ese servicio para las suscripciones de las compañías o de las personas que quieran desplegar ese mismo servicio. En esta diapositiva, ustedes pueden ver cómo se muestran ejemplos sencillos de cómo los modelos preentrenados que nosotros tenemos de OpenAI pueden generar ese contenido mediante las APIs. Entonces, el primero que vemos es GPT-3 y 4, que es un modelo de texto, que básicamente es el conjunto de modelos que nos permiten entender y generar a partir del lenguaje natural. Si ustedes se dan cuenta, nos dice que el prompt o la pregunta que nosotros le estamos haciendo es que nos genere el eslogan para una empresa que vende helados y nos da una respuesta que genera naturalmente con el mismo lenguaje natural que nosotros utilizamos para preguntarle. Si nos movemos al segundo modelo o al segundo ejemplo, que es de chat conversacional, donde nosotros podemos hacer preguntas y obtener respuestas sobre una base de conocimiento específico. El tercer modelo se llama Codex, que es un conjunto de modelos que pueden comprender y generar código. Pueden tener incluida la traducción de ese lenguaje natural al código y de hecho es un descendiente de GPT-3 que ha sido entrenado tanto en lenguaje natural como en código para generar ese código. Y el cuarto modelo que tenemos es DALL-E, que es un conjunto de modelos que pueden generar imágenes o video a partir del lenguaje natural. Si nos movemos a qué servicios tenemos nosotros disponibles dentro de la plataforma de Azure que nos sirven para data y para inteligencia artificial. Nosotros denominamos como portafolio Azure AI a los diferentes servicios diseñados para facilitar a los desarrolladores y o a los usuarios la incorporación de esas funcionalidades de inteligencia artificial para las aplicaciones. Si ustedes se dan cuenta, están divididos en usuarios finales y desarrolladores. Nos vamos a mover a las tres líneas de abajo, que son los servicios para desarrolladores, donde en la parte de abajo, que creo que esto también lo estaban viendo hace un momento, tenemos Azure Machine Learning. Esta es un servicio que nos permite que los desarrolladores puedan implementar modelos de aprendizaje automático, crear algoritmos de aprendizaje automático y además que sean personalizados. Si nos movemos a la línea de la mitad, tenemos los Applied Services, que es un conjunto de servicios basados en escenarios que permiten a las organizaciones acelerar esa adopción, como el Azure Cognitive Services, que proporciona unas funcionalidades de búsqueda sobre esos datos estructurados o no estructurados mediante modelos de aprendizaje automático. Y si nos movemos a la línea que está en la mitad, tenemos todo lo que son servicios cognitivos. Los servicios cognitivos es una colección de APIs precompiladas
que agregan funcionalidades como la comprensión del lenguaje natural, la visión artificial, el reconocimiento de voz y de hecho, para nosotros en Microsoft, el servicio de Azure OpenAI se considera un servicio cognitivo, es decir, es un API que yo voy a incorporar a mi aplicación para generar y para agregar funcionalidades a esa aplicación de inteligencia artificial. Dentro de Azure OpenAI tenemos diferentes familias de modelos, ¿listo? Dependiendo del modelo, se tiene el caso de uso y se tienen los límites de procesamiento. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver lo que nosotros denominamos GPT-3, que son modelos que ya están legados. De hecho, si ustedes entran a la página de Microsoft, pueden darse cuenta que ya las nuevas implementaciones no las deja hacer en casi ninguno de los modelos de GPT-3 y a partir de julio del 2024 algunos salgan y quedarán en legacy. Y del lado derecho tenemos los modelos que tenemos actualmente y como el resumen de los mismos, que se los voy a explicar rápidamente. Entonces tenemos el modelo más avanzado de nosotros es el GPT-4, que permite entender y generar lenguaje natural y de código. Si nos movemos abajo, el GPT 3.5 es un conjunto de modelos que mejora el entendimiento que teníamos del GPT 3, que es lo que tenemos a mano derecha, en lenguaje natural y también en código. También tenemos otro tipo de modelos, que son los modelos de embeddings, que convierten en texto en vectores numéricos que nos permiten facilitar esa similitud entre los textos. Tenemos a DALL-E, que sigue en preview, que nos permite generar imágenes originales con lenguaje natural y también nos permite generar videos. Y Whisper, que también está en el último preview, que son modelos para transcribir y traducir voz a texto. Una pregunta que sale seguido, aparte de los temas generados y de las imágenes generadas, por ejemplo, con DALL-E. Nosotros no nos quedamos como Microsoft con la propiedad intelectual de eso que se genera directamente. La propiedad intelectual es de la persona que genera esa imagen a partir de su lenguaje natural y de la explicación y de los prompts que le dio al sistema. Nos vamos a mover a una parte súper interesante, que son los tokens. Azure OpenAI procesa el texto dividiéndolo en tokens. Los tokens pueden ser palabras o simplemente fragmentos de caracteres. Por ejemplo, la palabra hamburger se divide en los tokens ham, bur, ger, mientras que una palabra corta como pera es un solo token. El número total de tokens procesados en una solicitud depende de la longitud de los parámetros de entrada y de salida. La cantidad de tokens que se procesan también afectará la latencia de la respuesta, el rendimiento de los modelos y el costo de los modelos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva vemos que más o menos y en general el 75% de una palabra es un token. Y si nosotros hacemos el compendio de todo el trabajo de Shakespeare, que son alrededor de unas 900.000 palabras, es alrededor de 1.2 tokens. Entonces van a decir, no, esto es una cantidad de plata increíble. Voy a hacerles un símil y una aproximación de los precios. Para GPT-4, el valor por 1.000 tokens es de $0.06 y para 3.5, 1.000 tokens son $0.003. Entonces, sí, evidentemente toca ser cuidadoso y por eso toca ser también muy medido a la hora de hacer el entrenamiento y saber qué tipo de modelo vamos a utilizar en el desarrollo de nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, porque si no vale la pena ponerle un GPT-4, dependiendo del caso de uso que tenemos, podríamos tener la misma utilidad con mayor rentabilidad con un GPT 3.5. Vamos a movernos ahora al prompting que veíamos hace un momento, que en la segunda diapositiva tal vez que les mostraba cuáles eran esas entradas que yo hacía o esas preguntas que yo le hacía al sistema, decía prompt. Un prompt es una instrucción para un Large Language Model, como ChatGPT, LLM, ¿listo? Idealmente, un prompt dispara que una respuesta sea correcta, que sea adecuada en forma, en contenido y que tenga la longitud adecuada. Básicamente, en prompting consiste en empaquetar
esa intención de consulta en lenguaje natural que hará que el modelo devuelva la respuesta deseada. Entonces, si nosotros tenemos en el primer lado, que es NLP, que es procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural se divide en dos subsets. El de arriba, que es la comprensión del lenguaje natural, y el de abajo, que es la generación del lenguaje natural. Para la comprensión del lenguaje natural, una vez nosotros tenemos nuestra entrada, el sistema procesa diferentes tareas que le permiten, por ejemplo, en la primera tarea que tiene, es tener un reconocimiento de la entidad y de lo que yo le estoy diciendo. Y ejecuta diferentes tipos de tareas para procesar y comprender el lenguaje natural que yo le estoy entregando. Una vez tiene una respuesta, él también genera diferentes tipos de tareas para tener la generación del lenguaje natural, donde si ustedes se dan cuenta, la primera de esas tareas sería una sumarización de lo que estoy haciendo. Los buenos prompts siguen dos principios básicos: claridad y especificidad. La claridad se describe como el uso de un lenguaje sencillo, sin ambigüedades, que eviten jergas, vocabulario demasiado complejo. Por lo tanto, la idea es que ustedes puedan mantener el camino largo. ¿Y por qué el camino largo? Porque cuando son consultas muy cortas y muy rápidas, el sistema generalmente no les va a entender. Entonces, por ejemplo, si yo le escribo quién ganó las elecciones, es una respuesta, es una pregunta corta, es rápida, pero es supremamente vaga. Las elecciones de cuándo, de dónde. Si en cambio yo utilizo un prompt muchísimo más complejo, más largo, para poderle dar contexto y poder tener una respuesta más efectiva, puedo evitarme inclusive más procesamiento porque tengo que hacerle más preguntas. Yo podría preguntarle quién ganó las elecciones de 1998 en Uruguay y muy seguramente la respuesta va a ser acertada, corta y vamos a gastar muchísimos menos recursos. Todos se preguntan entonces, ok, ¿y qué hay de la seguridad? ¿Cómo sabemos que la data que yo tengo, la data que yo estoy procesando, no está siendo compartida con el mundo? Y si yo pongo algún tipo de información, eso va a ayudar a alimentar y a entrenar el sistema. Microsoft utiliza que todos los datos que se usan y se generan con Azure OpenAI se almacenan cifrados a res en la suscripción de Azure de cada organización o de cada individuo. Los datos están siempre bajo su control, nosotros no tenemos acceso a esos datos, los datos no se usan para entrenar modelos básicos, es decir, que nosotros los datos de entrenamiento solo se usan para ajustar su propio modelo. Microsoft no los usa para entrenar o mejorar ningún modelo de Microsoft o de OpenAI. Cualquier ajuste que se realice permanece en esa suscripción de Azure y nunca se traslada a los modelos de AI básicos que se usan en el mundo. Además, todos los datos y los modelos de inteligencia artificial están protegidos por los controles de seguridad y los cumplimientos empresariales del sector. Entonces, nosotros garantizamos que la información que ustedes están procesando es de ustedes y solamente ustedes van a tener acceso a esa información. Dicho esto, y cerrando el tema de Azure OpenAI, como les había contado, nosotros utilizamos OpenAI para el desarrollo de aplicaciones específicas de industria que puedan desplegarse como una funcionalidad o como un servicio cognitivo adicionado al despliegue de la aplicación que estamos haciendo en nuestra nube de Azure. Si nos movemos a la segunda forma con la cual nosotros como Microsoft utilizamos OpenAI, lo vamos a llevar a el tema de productividad. ¿Listo? Entonces, Copilot se llama Microsoft Copilot, de hecho. Es la segunda forma donde nosotros utilizamos OpenAI y Copilot combina la eficacia de los LLM con los datos de Microsoft Graph. Para los que no saben qué es Microsoft Graph, son el calendario, correos electrónicos, chats, documentos, reuniones, etcétera. Y las aplicaciones de Microsoft 365 para convertir todas las palabras en herramientas de productividad. Hay diferentes tipos de Copilot. Entonces, nosotros podríamos asimilar Copilot con un asistente virtual como Siri. Y para los que no son tan jóvenes, de pronto se acuerdan de Clippy. Clippy era un clip que salía interactivo en todas las herramientas de ofimática de Office
y le ayudaba a uno a imprimir, a encontrar errores de ortografía. Entonces vamos a hacer que Copilot es un clip y con esteroides. Entonces, Microsoft 365 Copilot no es solo la mejor herramienta para hacer las mismas cosas que ustedes hacen todos los días, es una forma completamente nueva de trabajar, porque Copilot se integra a las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Power BI. Pueden pedirle a Copilot que resuma lo que está sucediendo con el cliente determinado, que destaque los hitos o los riesgos de un proyecto, que cree contenido nuevo utilizando referencias en todos sus datos. También se puede utilizar, creo que ya mencioné Outlook, sí, Outlook, porque lo pueden utilizar también para generar nuevas reuniones, resúmenes de las reuniones. También tenemos otra variante que es el Dynamics Copilot. Dynamics es nuestra aplicación empresarial. Las asumen como facturas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, proveedores, gestión de clientes. Entonces, Microsoft Dynamics 365 Copilot nos proporciona esa asistencia interactiva impulsada por inteligencia artificial en todas las funciones empresariales de un CRM y de un ERP. También tenemos un sabor de Copilot enfocado en seguridad, que es otro tema súper importante. Microsoft Security Copilot combina el modelo de GPT-4, que es el más avanzado de OpenAI, con un modelo específico de seguridad desarrollado por Microsoft. Entonces, Security Copilot ayuda a ser más eficaz, eficiente y mejora y aumenta nuestras capacidades de aseguramiento de la información. Y este es el que más me gusta. Una de las más nuevas funcionalidades y una de las más interesantes es GitHub Copilot. Este Copilot proporciona un par programador que funciona con todos los lenguajes de programación, que acelera drásticamente la productividad de los desarrolladores. Los desarrolladores que usan GitHub Copilot ven un aumento en la productividad de más del 55% cuando trabajan en sus proyectos. Utiliza el contexto que le han proporcionado y sintetiza el código para que coincida. Convierte comentarios en código, describe la lógica que ustedes desean y también ensambla el código por ustedes. Autocompleta código repetitivo, reproduce rápidamente una plantilla repetitiva y rellena los patrones de código repetitivos, muestra alternativas, lista de soluciones que les permite dejarla o editarla según lo necesite. Después de las primeras observaciones y entrevistas que hicimos con los usuarios que ya están utilizando GitHub Copilot, que han sido más de 2.000 desarrolladores, para conocer su experiencia, sacamos como números en 3 aristas principales, que son la eficiencia y fluidez. Más o menos el 96% dice que son muchísimo más rápidos en las tareas repetitivas. En productividad percibida, el 88% dice que es muchísimo más productivo, y en satisfacción y bienestar, que es ese 75% que se centra en un trabajo muchísimo más satisfactorio. Entonces, este es el editor de código con Copilot habilitado. Entonces, ¿qué hace? El editor proporciona contexto a Copilot. GitHub Copilot usa ese modelo de OpenAI en segundo plano, devuelve las sugerencias a su editor, donde usted elige qué acepta o qué ignora. Entonces, GitHub Copilot les proporciona contexto a partir de archivos locales. Y esto es súper importante porque no está adjunto a un repositorio. El archivo que se está editando podría hospedarse en GitHub o en cualquier otro repositorio. GitHub Copilot usa un modelo transformativo, que es como un Google Translate, que ustedes ponen algunas palabras en inglés y él las traduce a otro idioma. Si ustedes han visto Google Translate, no es que utilice o que haya visto esa frase exacta que ustedes le hayan puesto antes, y él la traduce, la va traduciendo en tiempo real. Lo que hace es entender la semántica, la definición de las palabras, los patrones lingüísticos, si hay un sujeto, un objeto, y en base a esa entrada sugiere un resultado apropiado. Entonces, nosotros podemos pensar que GitHub Copilot es como una herramienta de traducción donde muchas veces podemos hacer ajustes en base a lo que nosotros consideramos. Dicho esto, voy a salirme un momento de la presentación y voy a entrar a mostrarles un poco más de Microsoft Copilot y de Azure OpenAI. Entonces, permítanme, yo salgo y voy a ir acá.
Creo que siguen viendo mi pantalla, Wilmer. Creo que sí. Listo. Entonces, voy a avanzar primero. Les Sí, voy a sí, mostrar. ahí estamos bien. Perdóname, te cogí así de la nada. Entonces, voy a mostrarles primero un video de Microsoft Copilot. Poner en pantalla completa para que se vea mejor y le voy a dar play. Entonces, aquí estamos viendo cómo funciona Copilot con lenguaje natural para cada una de las utilidades y de las ofimáticas que nosotros tenemos de uso diario. En este caso, yo soy una empresa de café que le está preguntando al sistema que me haga un listado de todas las tareas que tengo pendientes, que me genere un anuncio en Word, por ejemplo, para que yo pueda hacer en redes sociales y hace la generación de ese contenido. Yo decido si me quedo o no me quedo con ese contenido, si lo quiero ajustar. Inclusive yo puedo crear una presentación, que es la que están viendo en este momento. De una vez me va alistando la presentación basado en la información que yo le di de entrada o el prompt. También puedo hacer un análisis, generación de fórmulas o un análisis de una base de datos o de una tabla de Excel. En este caso, estoy redactando correos electrónicos de manera automática o inclusive está conectado al Teams, que después de una reunión me puede hacer un transcript de toda la reunión, decirme qué personas intervinieron, qué tareas quedaron pendientes e inclusive que genere correos electrónicos a las personas que quedaron con tareas pendientes. Aquí está haciendo budget y como ya lo hemos hablado, sencillamente con lenguaje natural puede comparar, generar, analizar y ayudarme a que sea muchísimo más productivo mis tareas diarias. Voy a salir un momento de aquí y ahora les voy a mostrar una aplicación de Azure OpenAI. En este caso, vamos a suponer en esta demo, y perdón, le voy a dar actualizar solamente para que, como lleva tanto tiempo abierta, para que no vaya a hacer quedar mal, para que se vuelva a conectar. Entonces, vamos a suponer que yo estoy en recursos humanos de una compañía, tengo esta aplicación que está conectada a una base de conocimiento y en esa base de conocimiento hay información particular sobre los planes de salud de los empleados. Entonces, si yo le escribo mi plan, el plan incluye medicinas, entonces si ustedes se dan cuenta, él me entrega una información. Al parecer, en este caso, hay dos planes que ofrece la compañía. Si bien el cabezote estaba en inglés, si ustedes se dan cuenta, yo le pregunté en español y él me contestó en español, pero igual le puedo preguntar, ¿does the plan include lab Excel? A ver qué nos dice. Entonces sí, y en efecto, también el sistema nos cubre, de hecho nos está diciendo que de los dos planes, uno incluye las pruebas de sangre, orina, inclusive las pruebas de diagnóstico, y le estoy preguntando en inglés y igual me sigue contestando en español y yo le puedo pedir que me pueda trabajar. En este caso, estamos trabajando con el modelo de texto y de sumarización que me está permitiendo tener también un chat y me da las respuestas adecuadas. Como último, y porque estoy dejando un espacio importante para que tengamos un espacio para poder conversar, quiero mostrarles que ustedes dicen, ok, todo esto que nos estás mostrando, Viviana, maravilloso, muy bien, pero nosotros, ¿cómo hacemos para acceder? Entonces, uno es teniendo acceso a través de, evidentemente, Azure OpenAI a una suscripción de Azure que tenga habilitado el servicio, o dos, sería utilizar Bing. Si ustedes bien se han dado cuenta, y yo me imagino que muchos de ustedes han utilizado OpenAI y que de hecho utilizan ChatGPT más de una vez al día, hay respuestas que no les da de manera adecuada porque el de uso gratuito está basado en el GPT-3 y el que es con cobro, pues evidentemente ustedes tienen que pagar. Les encuentro y les muestro aquí una solución que tenemos para esto. En este caso, ustedes lo que están viendo acá es un explorador Edge
que se encuentra actualizado a la última versión. En la parte superior derecha encontramos esto, que es el símbolo de Copilot. Y si ustedes escriben acá, este chat es completamente gratis para las compañías y a nivel empresarial se encuentra protegido, es decir, la información no sale hacia ningún otro lado, si lo utilizan evidentemente con su correo personal, esta información sirve para alimentar y para entrenar el sistema. Y yo aquí le puedo preguntar cualquier cosa como ustedes lo harían con ChatGPT. Entonces, genera una receta de comida costeña e hindú. Y básicamente el sistema funciona tal cual como ustedes utilizan OpenAI. Entonces, la alternativa y el workaround que tenemos y que les podemos ofrecer y que de hecho es de muchísima utilidad, porque esto aquí podemos utilizar diferentes tipos de modelos. Ustedes pueden, si se dan cuenta, arriba ustedes pueden establecer si el modelo es más preciso, más creativo y utiliza GPT-3, 3.5 Turbo y 4. Dicho esto, creo que abro espacio para preguntas, Wilmer. Perfecto, Viviana. Te agradezco mucho. Muy interesante lo que nos presentas. Bueno, sí tenemos varias preguntas, entonces pues voy a arrancar a leer. ¿Cuáles son, una pregunta que nos hacen, cuáles son las consideraciones éticas asociadas con el uso de modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI? Ok, esa es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos una entidad de ética que funciona en segundo plano con el desarrollo de las aplicaciones. Es decir, cuando se desarrolla una aplicación y esa aplicación tiene información que es del cliente, y cuando se le hacen cierto tipo de prompts o de preguntas, algunas preguntas, palabras claves, detonan lo que nosotros llamamos unas alertas. Estas alertas llegan a una persona y esta persona entra a validar si ese pedazo es ético o no es ético. De hecho, por eso GPT-3 está saneado hasta el 2021, porque lo que hicieron ellos fue salvar toda esa información y el entrenamiento que hicieron del modelo fue para que toda la información que se encontrara ahí estuviera depurada y no tuviera ningún tipo de información que hiciera daño ni a la humanidad ni a las personas que la están utilizando. Es responsabilidad de cada una de las organizaciones que está desarrollando nuevas aplicaciones el aplicar estas políticas de ética. Nosotros igual lo hacemos en segundo plano. Sin embargo, una entidad podría pedir que ellos mismos hacen la depuración de su data y controlan que la información sea tratada éticamente, pero para esto, digamos que toca llevar toda una conversación y es en tanto legal, toca llenar unos documentos y establecer que definitivamente esa compañía tiene los métodos y las personas para poder hacer la depuración de la información y que sigan esas políticas de ética. Ok, Viviana, gracias. Un tema muy importante, la parte de la ética y la privacidad. Bueno, nos pregunta aquí otro participante y es si GitHub Copilot se alimenta del código que escribimos para entrenarse o nuestro código está seguro en ese sentido. Estás seguro. Entonces, digamos que esa es la diferencia, y aquí no solamente con Copilot, sino con OpenAI en general. Cuando ustedes utilizan el OpenAI gratuito, porque estamos hablando del OpenAI como proyecto independiente, esa información que ustedes ponen ahí sí sirve para alimentar el sistema. Es decir, si ustedes utilizan el gratuito y utilizan información de su compañía y la suben ahí y trabajan para una compañía de seguros, muy seguramente la compañía de seguros de la competencia va a poder ver esa información si hace ese mismo tipo de preguntas. Cuando ustedes pagan el OpenAI o cuando ustedes se aseguran de hacer los despliegues sobre Azure, esa información es solamente de ustedes. De hecho, y en el caso de GitHub, ustedes tendrían que crear una instancia adicional para poder hacer un backup de la información, porque él se va entrenando y apenas ustedes cierran, él hace borrón y cuenta nueva de ese entrenamiento inicial que dio. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hace Carlos Andrés y es que con el ejemplo que tú has presentado, uno de los ejemplos, se entendería que puede utilizar Copilot para una pyme. Sí, señor.
sí se puede utilizar para una pyme. De hecho, me parece que es súper productivo porque generalmente en las grandes empresas tienen un rol para cada una de las necesidades de la compañía. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en temas de ERP, tienen una persona para cuentas por cobrar, una para facturación. En cambio, para una pyme, muy seguramente el contador es el que hace todo el trabajo y es totalmente efectivo porque pues, les ayuda a potenciar y a tener muchísima más productividad en su trabajo diario. Ok. Una pregunta un poco más técnica. Nos pregunta Diego Lesmes que si aún no tienen disponible el modelo GPT-4 Turbo, lanzado el lunes por OpenAI. No, señor, estaría para final de año, que sí, estaría para final de año. Ok. De hecho, estoy casi Sí. segura. Otra pregunta, si tiene la Señor. respuesta, y es, ¿existen otros asistentes de programación como Microsoft Copilot? ¿Cuáles las diferencias o las características diferenciales de la herramienta ofrecida por Microsoft versus las otras? De hecho, todos utilizan el modelo de Codex y todas las aplicaciones que ustedes ven de manera gratuita, inclusive el de hacer mi imagen como Barbie. Ellos lo que hacen es tener una API a OpenAI y generar su aplicación por encima. Nosotros lo que hacemos es que tú puedas generar tu aplicación con el landing zone que tienes desplegado en Azure y utilizan todos los servicios desde Azure para que tengas mayor seguridad y menor latencia. Pero pues básicamente estamos utilizando las mismas APIs. Ok, perfecto. Última pregunta que tengo, bueno, ya llegó otra. ¿La información generada posee algún tipo de patrón que puede diagnosticar o para identificar que la información fue generada por un asistente de inteligencia artificial? Hay aplicaciones que ya permiten hacerlo, pero pues siendo muy sincera, ya también hay aplicaciones que permiten que, que enmascare que ha sido desarrollado por inteligencia artificial. Estamos desarrollando unas versiones adicionales, que son las que vienen con Turbo, que nos permiten tener marcas de agua y diferentes tipos de acciones que le permitan, por ejemplo, al sector de educación saber si definitivamente esto no fue generado por inteligencia artificial. Yo aquí diría, y es más una opinión personal, y es que a nosotros ya nos toca evolucionar. O sea, esto es el hoy. Ya nos toca es hacer preguntas más inteligentes. Hagan de cuenta que la inteligencia artificial, el OpenAI, es como un niño de 10 años con el conocimiento completo de la humanidad. Si tú le dices, dibújame un salmón saltando en el río, ellos te van a dibujar un plato con un salmón, ¿cierto? Y un río, porque el niño no se imagina lo que tú te estás imaginando, que básicamente va a ser como en Canadá, un salmón vivo que está saltando. Entonces ya nos toca es hacer preguntas más inteligentes para llegar a los resultados que nosotros creemos. Y por eso también es súper importante el tema del prompting. Ok, el prompt engineering. Bueno, esa pregunta es importantísima la que menciona aquí Diego. ¿Cuáles empleos crees que podría reemplazar la inteligencia artificial que desarrolla Microsoft y cuáles empleos nuevos podría crear? Ok, si tú me preguntas a hoy, yo creo que no reemplaza todavía ningún empleo, porque a hoy todavía sigue siendo un copilot, que sí es una responsabilidad, y esto es algo que hemos venido trabajando nosotros acá, y es que muchas menos personas están estudiando carreras STEM, ¿sí? Y acá nos toca entonces saber que la tecnología es el presente y es el futuro. Inclusive nosotros estamos desarrollando trabajos para que los no programadores empiecen a trabajar con temas de low code para que también aporten desde su conocimiento de industria y de negocio y de usuario final al desarrollo de aplicaciones. Entonces, en este caso te diría, no estamos quitando a hoy ningún empleo, estamos haciendo que sea más productivos los empleos y de hecho, yo creo que falta un tiempo para que pueda reemplazarse. O sea, de todas maneras se necesita un humano. Si tú te das cuenta y si has utilizado, por ejemplo, el GitHub Copilot, que era un poco lo que les contaba, que nosotros lo vemos es como un traductor de un idioma a otro, pero de todas maneras toca que alguien esté pendiente y haga el ajuste. Que sí vamos a tener en el futuro, que sí se van a necesitar más desarrolladores, que era lo que te estaba diciendo, y no Sí, solamente de código, sino también de low code. ok, Viviana, gracias.
Hay una pregunta, no sé si tenga la respuesta porque puede ser algo muy técnico. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un modelo de lenguaje natural y otro entrenado exclusivamente en código, tomando como referencia el enfoque de Copilot? Ok, entonces el de código podría ser un modelo entrenado con Machine Learning, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Y la diferencia fundamental es, uno, la cantidad de data que tú le das para entrenamiento y dos, la rapidez de despliegue, ¿cierto? Porque cuando tú creas un modelo con Machine Learning, tú tienes que hacerle, perdón la expresión, un masajeo matemático, estadístico, para poder generar y poder entrenar ese modelo, lo cual puede tomar muchísimo tiempo. Cosa que ya no sucede con solo, porque como los modelos de OpenAI ya vienen preentrenados, tú solamente les entregas el contexto, la documentación fuente, y haciéndole ajustes al entrenamiento, tú puedes tener rápidamente un despliegue. Entonces eso, es rapidez de despliegue y cantidad de información que tú tienes para el contexto y la generación del modelo. Ok, perfecto, muchas gracias. Pregunta, ¿qué habilidades blandas y duras debemos desarrollar desde ya para prepararnos al nuevo mundo que afronta la inteligencia artificial? Ok, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo creo que es importante y a mí me parece que es algo que no hemos tomado a la ligera en este momento y es que todas las personas tengan el conocimiento básico de qué es, qué hace, para qué sirve y qué no se debe hacer con OpenAI, que es como el 1-1 de OpenAI. Y es algo que se debería dictar desde el colegio, porque asimismo nosotros evitamos que las personas empiecen a generar documentación y empiecen a no aprender utilizando solamente inteligencia artificial. Entonces, funciona como todo, el que tú tengas acceso a la educación desde temprano y que sepas qué tienes y qué no tienes que hacer, es un tema súper importante sobre las básicas de inteligencia artificial. Si a eso nos movemos, definitivamente los temas de data y analítica vienen pegando súper fuerte. El tema de estadística es algo que creo que estaban hablando también en la sesión anterior, es algo que definitivamente necesitamos para seguir avanzando, pero también necesitamos personas que desde otras habilidades y desde otras profesiones quieran sumarse a la generación de estas nuevas aplicaciones. Es decir, si yo quiero generar una aplicación se me ocurre, Virgin Airlines desarrolló una aplicación en low code para poder atender a las personas que viajaban y pasaban por una de las ciudades y querían hacerse un tratamiento de spa. Entonces, digamos que esto no es una necesidad de negocio, ¿cierto? No va a cambiar la vida, pero el que la persona que está en el front desk atendiendo a las personas que vienen al spa le parece súper necesario poder desarrollar una aplicación. Y de hecho, esa persona de ese spa desarrolló esa aplicación y le ahorró miles de millones a Virgin con esa aplicación. Entonces, el que nosotros podamos incluir como desarrolladores ciudadanos a Ujú. personas que tienen habilidades desde la administración, desde la sociología, definitivamente es algo que nos puede ayudar. Ok, perfecto. Una pregunta aquí que nos hace Nicolás. Nicolás pregunta que si se puede utilizar desde los servicios de Microsoft GPT-4 Vision, que si lo que nos presenta se puede utilizar en los servicios ofrecidos por Microsoft GPT-4 Vision. Bueno, ahí están dos servicios cognitivos diferentes, pero que se pueden utilizar los dos al tiempo. Vision es un servicio cognitivo y OpenAI es otro servicio cognitivo. Y sí se pueden utilizar ambos porque serían como APIs donde nosotros le añadimos funcionalidades a la aplicación y ya están disponibles para utilizarlos los dos en Azure sobre la plataforma. Ok, perfecto. Una pregunta que nos hacen acá y está relacionada con el proceso de formación educativo y es, ¿cómo saber manejar en el área educativa el proceso evaluativo para asegurar en verdad que el estudiante utilice estas herramientas como método de aprendizaje y no como un punto de plagio? Ok. Definitivamente el hacer exposición, no hay mejor forma de aprender y de saber que uno aprendió que explicándole a alguien más. Y te lo digo más desde la experiencia que en el colegio de mi hija pasa mucho eso, que ya los niños se empiezan a utilizar y todo lo hacen
con OpenAI. Entonces, lo que hicieron ellos, y me parece que es una movida súper inteligente, es el tema de las sustentaciones orales. Entonces, todo lo que hacen, cualquier trabajo, lo que hacen es ponerlos a presentar y a explicarle a los demás. Entonces, creo que son más como la manera o la metodología que utilizamos nosotros para saber si la persona realmente sabe o no sabe, porque pues yo creo que igual la tecnología la van a seguir utilizando. Ok, perfecto. Dos preguntas más tengo acá. ¿Han pensado en servicios de inteligencia artificial generativa que genere las respuestas en audio, por ejemplo, para personas con discapacidad visual? Sí, señor. De hecho, parte del Whisper, que era lo que les estaba hablando, son los primeros pasos hacia la generación de modelos de este tipo. E inclusive tú ya podrías generar aplicaciones, digamos que no viene de planta o como un template, como ya viene, por ejemplo, un servicio cognitivo de traducción que ya te permite, digamos que es plug and play para que lo haga, pero digamos que este Whisper es como los pasos que nos llevan hacia allá. Perfecto, Diana. Última pregunta que tenemos. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones claves que deberíamos tener en cuenta a medida que la inteligencia artificial avanza su rápido avance y la adopción en la sociedad y en nuestra cotidianidad? ¿Cómo nosotros hacemos de la inteligencia artificial parte de nuestra vida cotidiana sin que reemplace lo que nosotros de verdad deberíamos estar haciendo? Y es parte del discurso de que cada persona debe saber qué tiene y qué no tiene que hacer. Yo tengo que levantarme todas las mañanas, yo no tengo que robar, yo tengo que ir a trabajar, yo no tengo que utilizar las herramientas que me da la tecnología para el plagio. Entonces, tal vez, y va a ser muy difícil porque es un tema netamente de educación, y aquí quiero hacer un disclaimer. No sé si ustedes se han dado cuenta que de hecho si ustedes entran a la plataforma de Azure, no pueden acceder al servicio de OpenAI si no solicitan el acceso al servicio de OpenAI. Y es precisamente porque tiene dos variantes principales. La primera es el control de acceso a la información. No todo el mundo puede tener acceso a una herramienta sin saber en qué la va a utilizar. Y el segundo es que definitivamente pues cuesta muchísimo, y no solamente cuesta para Microsoft, sino que cuesta para el planeta, tener tantos servidores prendidos, procesar toda esa información para preguntas vagas e innecesarias. Viviana, pues agradezco una vez más tu apoyo con nosotros, la participación del evento. Te quiero pedir un favor, al final de cada sesión estamos rifando un libro, entonces te voy a pedir que nos ayudes. Me comparto acá, estamos rifando este libro, entregando este libro por participar, Data Quality. El autor estuvo con nosotros el día de hoy y te voy a pedir una ayudita para un número. Espérame para... Claro que sí. Gracias. Recordarle a los demás participantes que mañana retomamos a las 7:30 de la mañana. Tendremos otra charla de lujo como ha ocurrido el día de hoy. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, necesito, Viviana, porfa, me regales un número de 1 a 158. El 78. 78. Juan Carlos Caicedo Reyes. Juan Carlos Caicedo Reyes es el ganador de otro de los libros. Mañana tendremos más libros para entregar. Esperamos su conexión, su participación con nosotros de las 7:30 de la mañana. Viviana, mañana nos vemos aquí en la escuela para llevar a cabo el workshop. En efecto, eso Paciente. les iba a decir que mañana nos vemos, no para no darles mucho más spoiler de lo que vamos a hacer mañana, que mañana va a ser un tema 100% técnico. Espero que las personas que vayan a participar puedan llevar sus prerequisitos para que sea muchísimo más fácil poder trabajar, y también nosotros les llevamos una sorpresa que les llevamos de aquí. Para todos los que vayan. Muchísimas gracias. Será un gusto tenerlo ¿Listo? mañana aquí en casa. Y a todos fue una feliz noche y gracias por estar aquí conectados. Bueno, Feliz noche. muchas Gracias. gracias, que estén muy bien, hasta luego. Chao, gracias.